Esto es la mágica historia. Sí sé, ese interruptor es muy feo. Algún día lo voy a cambiar. Pero ahora no. Sí sé, les dejo como si lo estuvieran esperando, el video de la civilización. También se los debo. ¿Por qué? Porque enredado el tema, es complicado hablarlo. O sea, no porque sea peludo, pero es enredada la cuestión. Y para uno que no tiene buen hablamiento. Bueno, el asunto es que no quería dejar de comentar una cosa trágica. Ya vaya a salir con las tragedias. Ay, sí. Bueno, es lo que me toca, es lo que me tocó, lo que me tocó nomás. ¿Ah? Sí, no sé, yo creo que eh, los que ven el canal dirán, este weón tiene que ser más amargado en su casa, tiene que tenerlas a todas así. Y no, pues no hay que ver. Sí, de hecho yo creo, pero no le digan a nadie, ¿eh? Pero yo creo que mi señora está conmigo todavía porque la hago reír. Él, pues el más chistoso. Sí, pues si ustedes no me conocen en otra faceta. Así que vamos con las tragedias. Ya, ponte serio, ¿viste? No puedo, no puedo. Eh, Estaba viendo una noticia recién, ahora que está... ¿Y qué tengo que estarles contando lo que estaba haciendo? Estaba viendo una noticia nomás, y apareció este asunto de un asesinato de una mujer muy joven ligada al narcotráfico, que habría sido un ajuste de cuenta, que la mataron en libertad condicional, un montón de cosas. Y, y que ahora estaban esperando el funeral, un funeral de alto riesgo, que, discúlpenme, pero yo encuentro absolutamente ridículo que esté toda la prensa y los carabineros ahí esperando el funeral, adaptándose, que sea la sociedad honesta la que se tenga que adaptar a los criminales. ¿Mm? Incluso recién apareció un tipo con un palo amenazando a la policía, a la prensa, porque se creen intocables y son traficantes de mala muerte. Imagínense los verdaderos hueones malos, por decirlo claramente, ¿cierto? Entonces, no es la sociedad la que se tiene que adaptar a ellos. ¿Ah? Simplemente no deberían haber permitido que este funeral de alto riesgo, ¿cómo no se les va a ocurrir que si esta muchacha la mataron impunemente en la vía pública de una manera alevosa, ¿cómo no se les va a ocurrir que esos mismos tipos que tienen rencillas con esta familia pueden ir a matar a alguien más? Y con suerte solamente que maten a alguien de esa familia, ojalá que no pase nada, ¿cierto? Para otras personas. En fin. Deberían haber trasladado el cadáver, ¿cierto? Directamente con una fuerza policial, directamente al cementerio, haber hecho una cosa así cerrada, sin acceso a mucha gente, los, unos poquitos nomás y punto, se acabó el asunto. ¿Me entiendes? Y vi en el celular, vi un video también acerca de esta cuestión y una persona, y eso era lo que quería comentar, una persona dijo, yo prefiero, porque esta muchacha, esta mujer, ostentaba toda su vida de narcotraficante, la ostentaba en TikTok. Entonces una persona en un video colocó un comentario de que decía, yo prefiero ganarme una luca, dos lucas diarias, pero honestamente. Prefiero ser pobre, pero vivir tranquilo. ¿No? Entonces abajo le colocaban, sí, el problema está en que aunque vivas honestamente, en la calle te van a matar igual. ¿Ya? Y varios comentarios más o menos con el mismo estilo. Y otro, peor todavía, porque decía, qué lamentable cómo se romantiza romantiza, de nuevo inventando
palabra. Cómo se idealiza la pobreza, ¿entiendes? Entonces no me aguanté y le contesté a esta persona, le dije, creo que el asunto aquí no es idealizar la pobreza, normalizar la pobreza, sino que destacar el vivir honestamente, ¿entiendes? Porque este asunto de ostentar la vida del narcotraficante como una vida bling bling, como una vida de brillante, como una vida de ricos y famosos, lo único que hace es atraer a gente joven con poca educación, digamos, o poca guía familiar, para que entren en este asunto. Y la regla de 3 es muy sencilla. Mientras más traficantes en las calles, mayor violencia, mayor inseguridad. Mientras más gente honesta, como la persona que había colocado el primer comentario, que prefería ganarse 1 o 2 lucas de forma honesta y estar tranquilo, más tranquilidad. Mientras más gente honesta, más tranquilidad. ¿Entienden? Y ahí volvemos al mismo tema de siempre que hemos tocado aquí varias veces. El asunto de... había otro comentario abajo. No, me respondió una persona y la respuesta no tenía nada que ver a lo que yo había dicho. Y no le respondí tampoco. Me respondió, pero ella, te olvidas que ella era una persona, que ella era una mujer con familia, no tiene compasión, ¿me entiendes? Bueno, para empezar no tiene nada que ver con lo que coloqué. Y segundo, ese no es el tema. Porque también hay personas que se van para el otro lado. Que se mueran todos esos malditos, muy bien, o se ponen medio judíos para pensar, ¿cierto? Si la mataron de esa manera es porque Dios la castigó. ¿Me entienden? No. Esa pobre mujer murió de una forma horrorosa porque siguió una vida, un sistema, un estilo de vida violento que aumentaba las posibilidades de que le ocurriera algo así, ¿ok? Lo que tratábamos de explicar también esa vez cuando apareció ese himno feminista, ¿cierto? De la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ok, la culpa no es tuya, pero tu comportamiento, tu vestimenta, con quién te juntas y dónde estás, aumenta o baja las posibilidades de que te ocurra algo, ¿ok? Entonces, no es extrañar, no es de extrañar que a una persona que vive en este mundo, en este ambiente, le pase algo horroroso, ¿okay? Algo que se debería destacar. Pero la televisión, ¿cierto?, envía el mensaje contrario. La tratan con mucho respeto, la reina de los narcos, no sé qué cosa. ¿Me entienden? Insisto, no me estoy burlando de la muerte de una persona, no, estoy hablando acerca de su estilo de vida delictual, ¿me entienden? Ese es el punto, y ese es el punto que debería quedarle claro a las personas jóvenes, que por mucho que aparezcan estas personas publicitándose, pavoneándose en las redes sociales o en las calles o en las poblaciones, ¿cierto?, ostentando vehículos de alta gama, les gusta decir a los periodistas, y me río siempre de eso. Por mucho que lleven la vida de ricos y famosos, eso no es verdad. Ese paraíso es una ilusión, es irreal. Esa gente vive todos los días con miedo, esa gente no tiene un día de paz, esa gente todos los días tiene conflictos con su entorno. No tienen paz, y con suerte morirán en una edad avanzada de una manera natural, con mucha suerte, porque la mayoría de ellos va a quedar en el camino, o va a morir en la cárcel, o va a morir de forma violenta en alguna rencilla, o escapando de la policía, o lo que sea. No es una vida maravillosa, todo lo contrario, es un infierno, ¿Y qué provoca este infierno? Estas personas que son malas, todas estas personas son malas. Las personas que viven en las periferias de las ciudades son malas, ¿me entienden? Los judíos son malos, los palestinos son malos. De nuevo con la cuestión. No, pues lo hemos dicho, ¿cierto?, varias veces acá en el canal, y voy a seguir insistiendo en eso hasta que
alguna cosa cambie mi conciencia, mi nivel de conciencia y me haga pensar de otra manera. Pero el hombre no es malo por naturaleza, el hombre se corrompe. Lo que hay que atacar es la corrupción del hombre, sus acciones corruptas, no al hombre. ¿Me entienden? Y aquí estamos en el asunto de que la corrupción es uno de los males mayores en el ser humano, porque lo pervierte todo, porque como la palabra lo dice, lo corrompe todo, lo descompone. Guácala, cuando algo se descompone, ¿cierto? Se está corrompiendo, se pudre todo, ¿ah? Y la corrupción está en todas partes. Está en la religión, está en la política, está en la economía, está en las Fuerzas Armadas, está en las poblaciones, está en el hogar, está en todos lados, está en las personas individuales, está en grupos de personas, está en el poder y está en el pueblo. Lo que se debe hacer es enfocarse en la perspectiva de luchar contra la corrupción. Y ahí hay un ejemplo. ¿Existirá algún lugar sin corrupción? Bueno, como lo dije recién, la corrupción está en todas partes, pero hay países que se han liberado por lo menos de algunas áreas de la corrupción, y se ve una gran diferencia, por lo menos en materia de seguridad, entre un país y otro. Y voy a poner ejemplos distintos, con políticas distintas, con religiones distintas, para que se entienda de que esto, el liberarse de la corrupción no tiene que ver con un pensamiento político, no tiene que ver con un pensamiento económico, religioso, nada. Tenemos, por ejemplo, el caso de China. China, ¿cierto?, siendo un país comunista, con muchos problemas de derechos humanos, una verdadera tiranía desde el punto de vista que se mire, ¿cierto?, porque hay una gran masa de personas en China que están viviendo una vida muy alegre y feliz, haciendo chinitos todos los días. Pero, obviamente, hay cosas que están ocurriendo en China que son muy oscuras, muy terribles, y que las vamos a ver más adelante, porque obviamente si hay algo terrible tengo que hablarlo, porque esa es mi naturaleza, ¿entienden? Tocar las cosas terribles. Pero el tema es que China tiene muy poca criminalidad. ¿Por qué? Bueno, porque las medidas, ¿cierto?, de seguridad son draconianas en China, porque en China existe la pena de muerte y es efectiva. Entonces, el delincuente se lo va a pensar no 2 veces, se lo va a pensar 5, 6, 7 veces si te asalta o no. ¿Ok? Ya, pero Esteban, ¿estáis avalando un país comunista, una tiranía? No, estoy diciendo que tienen un sistema que elimina delincuencia, la corrupción, por lo menos en el tema de la delincuencia. Punto, funciona, punto, dependiente de su política. Países musulmanes, como Irán, ¿cierto?, muy poca delincuencia. Lo mismo, tienen medidas drásticas, draconianas, efectivas. Podremos estar de acuerdo o no con la política, ¿cierto? Podremos estar de acuerdo o no con un sistema, ¿cierto? Con un país teológico, ¿cierto? Extremo para muchas personas. También depende de cómo se vea. Pero el asunto está ahí. Funciona. Lo que aplican, funciona. ¿Ok? Y tenemos un caso más extremo donde se ha eliminado la corrupción, no solamente en la delincuencia en la calle, sino que también se ha eliminado la corrupción institucional, la corrupción política, la corrupción en el Poder Judicial. Singapur, también. No lo voy a analizar, ¿cierto?, para que no si esto es un comentario así nomás. Pero, y hay hartos videos aquí en YouTube acerca del milagro de Singapur, ¿cierto? Cómo este país ha crecido, que es una islita así, nada, ¿me entienden?, de territorio, recursos, pero su nivel económico ha crecido, ¿cierto? Ha llegado a desarrollarse a niveles europeos e incluso mejor que Europa, ¿ah? Entonces muchos analizan, ¿cierto?, el milagro de Singapur por distintos lados y dicen, no, el asunto, el detallito es que Singapur tiene políticas
de que con esta tendencia, que es la tendencia que tenemos nosotros, entonces nosotros estamos bien y tenemos que seguir por ese lado. No, señor. Otros dicen que el tema va por las medidas económicas, que son las que tenemos nosotros, y nosotros nos parecemos a Singapur. ¿Ven? Apóyennos a nosotros. Tampoco. ¿Ah? El milagro de Singapur es simplemente la política de exterminio de la corrupción. ¿Me entienden? Así con el tema. ¿Ok? Y crearon instituciones anticorrupción dentro del país que son reconocidas a nivel internacional y que son un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, pero lamentablemente nadie sigue ese ejemplo porque la mayoría de los países no les conviene seguir ese ejemplo. La única forma de acabar con la corrupción, sobre todo en países ya como Chile, donde la corrupción ha ido avanzando rápidamente, Latinoamérica en general y un montón de países, la única forma es implementar medidas drásticas. No queda de otra. En Singapur la corrupción también se pagaba con pena de muerte. Y no fueron pocos los que pagaron de esa manera. Y yo diría que incluso esto se debería a lo mejor ir un poco más allá. E incluir a la familia del que incurre en un acto corrupto. Porque esa familia ya está usufructuando, comiendo, ¿cierto?, de los frutos de ese acto delictual. Ay, ¿por qué tan extremo, hombre, si la familia no tiene nada que ver? Bueno, yo no estoy diciendo que los metan presos, yo no estoy diciendo que maten a la familia, pero sí eliminar la cabeza, qué sé yo, prisión de por vida o pena de muerte, qué sé yo, esa es otra discusión. Y las personas, los familiares de esta persona, vetados de por vida de ejercer cargos públicos, de ingresar a la política, en fin, de optar a trabajos estatales, todo eso. ¿Entienden? Así de drástico debería ser. ¿Por qué? Porque la corrupción es uno de los peores crímenes que existe en el mundo. Porque un asesino mata a una persona y lo toman preso y lo juzgan por matar a esa persona. Un corrupto, tú no sabes, no puedes visualizar el daño que hace, pero un corrupto hace que personas pierdan sus hogares, hace que muchos jóvenes no puedan estudiar, hace que muchas personas no tengan acceso a salud y mueran por no tener una atención de salud decente. Un corrupto es responsable de muchas muertes indirectas. Obviamente no se pueden ver, pero son el fruto de su corrupción. Por lo tanto, es uno de los peores crímenes que existe hoy en día. El corrupto es peor que un asesino. El corrupto es peor que un ladrón. El corrupto es peor que una bomba. El corrupto con poder es la representación máxima de la acción del mal en una persona. Es la encarnación de lo que representa el mal. Una cosa que come y que no tiene conciencia y que avanza y que no le importa el prójimo, no le importa el ser humano. La encarnación del mal. Y es eso lo que en primera medida se debería atacar en cualquier lugar del mundo. Y ejemplo, vea videos de Singapur, vea lo que se consigue, ¿cierto? ¿Por políticas? No. ¿Por medidas económicas? No. Eso se puede discutir, se puede arreglar, pero cuando no hay corrupción, todo fluye, porque no hay nada que detenga las buenas ideas. Hoy esta idea es súper buena, pero no me conviene, no muevo ni un dedo por eso. O esta persona hace un súper buen trabajo, ¿y qué me importa a mí? ¿Cómo voy yo ahí? Ah, con platita baila el monito. ¿No hay platita? Bueno, esa persona se va para atrás y venga mi amiguito. La corrupción entorpece todo. Cuando no hay corrupción, todo fluye. Todo fluye. Y el resultado de eso, insisto, vea videos de Singapur. Vea videos de las urbes chinas.
No estoy hablando de la política, ¿entiendes? Por eso insisto, la política es una cosa, ¿cierto? Pero la lucha contra la corrupción es otra. Eh, ya, es que iba a dejarlo hasta aquí nomás, y si quiere lo ve hasta aquí nomás el asunto. Pero es que hay otra cuestión que me da vuelta en la cabeza, y es que hay un concepto que está asociado a la normalización de la corrupción. Y es un concepto abstracto y que está solamente en nuestras mentes. ¿Ok? Y es el mérito. ¿Tiene mérito o no tiene mérito? Este video tiene mérito, no tiene mérito. No tiene mérito para que lo vea alguien. Creo que lo mencioné en otro video. Este asunto se me escapó. Este asunto de que el ser humano nace sin derecho y sin mérito. ¿Me entienden? Y el mérito se presta para que una persona con poder escoja quién tiene mérito para tener un premio, para tener un reconocimiento social, para tener un trabajo, para tener una mayor paga por su trabajo, en fin. Ahí está el problema. Aquí hay dos problemas. Uno, que el mérito de tu trabajo, lo que tú mereces obtener por tu trabajo o por cualquier cosa que tú hagas, está solamente en tu cabeza. Nadie más lo tiene. Nadie más lo tiene. ¿Ah? Y tú puedes decir, me pueden rebatir, ¿cierto? De que, no, pues, pero si una persona que hace un buen trabajo, el trabajo habla por esa persona. No es tan así. No es tan así. Yo vi una vez un video, acá en YouTube también está, de un violinista, un concertista espectacular, súper espectacular, y que iba a dar un concierto con una sinfónica en un país. Y hicieron un experimento social con este tipo. Y lo dejaron tocando en una esquina en el centro de la calle, el tipo tocando ahí, pero vuelto loco, así, un concertista, espectacular. Nadie se paró a darle una moneda. Nadie le pagó por su trabajo. Y lo que es peor es que ni siquiera se detuvieron a escucharlo. Una oportunidad, ¿cierto? Un tipo tocando ahí al aire libre, ¿cierto? Un concertista que podía tocarlo si quería. Algo que podría valer mucho dinero. Que tendrías que esa misma noche pagar mucho dinero para ir a ver al mismo tipo y súper lejos. Nadie se detuvo, nadie lo valoró. ¿Me entienden? Y ahí está la cuestión, la pregunta de que realmente quién valora lo que hacemos o cómo se valora. ¿Me entienden? ¿Ah? Mientras no exista otra persona que te valore, lo que tú haces se pierde, no vale nada. ¿Entienden? Entonces ahí hay estas cosas que se pueden leer, ¿cierto? Por un lado, que uno muchas veces pierde mucho tiempo, mucha energía emocional, ¿cierto? En recibir, ¿cierto? El reconocimiento de personas que nunca te van a reconocer. Si cuando no te quieren, y punto. Y ahí está el consejo, ¿cierto?, de que daban en este video, de que uno tiene que estar en el lugar adecuado, en el lugar donde tu trabajo sea valorado. ¿Entienden? Claro, es fácil decirlo, pero en la vida real no es tan fácil. Y las personas, ¿cierto?, nos aferramos incluso a veces a tener el amor de personas cercanas a veces, pero que no te lo van a dar. ¿Entienden? Porque no vas a obtener nada de ahí. ¿Entienden? Me estaba acordando. Una vez vi un documental. Si sé, estoy haciendo un video así relajado nomás, tómenselo con andinas, ¿no? No siempre tiene que ser una cuestión así súper densa. Ya, una vez vi un video de la Janis Joplin, la cantante gringa, ¿cierto? Que murió por sobredosis también, es miembro del club de los 29, ¿cómo que se llama? Bueno, en fin. El asunto es que ella en el documental mostraba una ansiedad
y una nostalgia por su pueblo, el lugar donde ella creció, y sobre todo una cierta tranca que ella tenía, y era que ella quería ser reconocida por la gente de su pueblo, del lugar donde ella nació y creció, porque cuando chica le hacían mucho bullying en el colegio, ¿cierto? En el vecindario, no sé por qué, por ser media gordita, no sé. Pero el tema era que ella pensaba que ahora que ella había desarrollado su carrera, que ya era famosa, salía en televisión y llenaba conciertos en todos lados, justo le tocaba volver a su lugar natal. Y ella estaba súper ansiosa de decir, oye, ahora es el momento en que yo voy a cerrar el círculo de esta cuestión. ¿Ah? Voy a volver a mi pueblo, voy a cantar, por fin me van a escuchar atentamente y voy a ser reconocida por fin por la gente que quiero que me reconozca. ¿Ah? Bueno, la realidad, ¿cierto?, siempre nos lleva a una triste historia. Cantó, poca gente y nadie la pescó, nadie le dio bola. O sea, y la recibieron con desaire, con despecho y incluso hasta con ¿cómo se llama? Bueno, de forma despreciativa. ¿Ok? Y eso le afectó bastante. Pero ahí tenemos un ejemplo de que lo que tú haces y tú crees que está bien hecho, ¿cierto? Porque pusiste mucho esfuerzo, eso es lo otro. Una cosa que está bien hecha no siempre es una cosa que lleva mucho esfuerzo. Y a veces algo en lo que tú colocas mucho esfuerzo tampoco no te queda tan bueno, ¿me entienden? Pero uno siempre, la mayoría de las veces, hay personas que son más críticas con lo que hacen, pero uno siempre va a ver lo que uno hace bonito. Uno siempre va a ver a sus hijos, oh, son súper bonitos, me quedaron bonitos los cabros. Pero es necesario que otra persona, otra conciencia, vea y valore, ¿me entienden?, ese asunto, y ahí tu mérito, si es que existe, pero nunca existe, se empieza a volver realidad a través de otras personas. ¿Ok? Esta cuestión es súper enredada y tiene hartas formas de verlo. El otro día un amigo del canal me compartió una película una película sueca, parece que perdón, y voy a dejar por ahí el nombre porque no me acuerdo. Y la película empieza, ¿cierto?, con un curador de un museo, ¿cierto?, medio chanta el tipo, pero con toda la onda así como de hipster, de bacán así, intelectual y todo el asunto, como son todos estos gallos. Pues en realidad ahora el tema de estos operadores culturales no tiene ninguna base. La gente que está en las bibliotecas, la gente que está a cargo de los museos, son puros huevones apitutados nomás, pues, pero no tienen sustento, no tienen nada. Y entregan nada también. Pues entonces la película mostraba ahí las instalaciones de arte, así como las instalaciones de ahora. Una pieza, un cuarto grande, así lleno con montículos de gravilla. ¿Ya? ¿Qué te dice eso? ¿Ah? Era una super obra de arte. Me acordé de un video, lo voy a buscar, lo voy a colocar, pero que resume esta cuestión. Vamos con el video. Pusieron una piña en un museo y todos dijeron, es arte. Después de ver un espacio vacío en una galería, estos jóvenes decidieron hacerle una broma al mundo del arte, pues llegaron demasiado lejos hasta ser considerados los nuevos Picassos. Compraron una piña a tan solo $1, la escondieron en una mochila y cuando nadie los vio, la colocaron en el piso. Subieron las fotos a sus redes e inclusive afirmaron que acabaron de hacer una obra de arte. Pensaron que los encargados del museo vendrían y la quitarían inmediatamente tirándola a la basura, pero cuando regresaron al día siguiente la piña ya estaba cubierta con un cristal especial y tenía cientos de personas alrededor mirándolas como si se tratara de una obra de arte. La piña se quedó en el museo durante 2 días enteros hasta que uno de los encargados se dio cuenta que esa fruta no formaba parte de las obras y tuvo que sacarla del recinto a la basura. Los jóvenes terminaron admitiendo que ellos habían sido los responsables, pero por lo vergonzoso del error que cometieron, el museo no les hizo nada. Ya,
¿Para qué decir más? Pues ahí estaba el mejor ejemplo, creo yo, de toda esta cuestión. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cierto?, de que ¿de dónde surge el mérito de estas personas que no tienen mérito? Que es ya antes se podía por último disimular un poco, pero ahora es absolutamente visible que estos artistas, estos nuevos artistas no tienen pero ningún mérito y que sin embargo ganan millones, ocupan espacios que desplazan a gente con mucho más talento, pero que a nadie le importa, ¿entienden? Y a nadie le importa alegar por este asunto tampoco, ¿entienden? Entonces, nuevamente, ¿de dónde surge el mérito? El mérito no existe, no existe. Por lo menos en la naturaleza no existe el mérito. Piense usted, por ejemplo, en una araña, ¿cierto? Tejiendo su telaraña, preciosa, y le costó. Incluso tuvo que entregar parte de su organismo para poder crear esa cuestión, ¿cierto? Y la araña, vuelta loca, toda la noche haciendo la telaraña, ¿cierto? Y la hizo en un dintel de una puerta, ¿cierto? Y en la mañana pasa el tipo y chao. Ni siquiera agarró una mosquita, un zancudo, nada. No pudo hacer uso de su esfuerzo. Y esa es la triste historia de muchas personas. No vas a tener tu mosca. Nadie te la va a dar. Y no solamente eso, sino que te van a impedir que la puedas tener. Te van a romper la telaraña. No te la van a apreciar y te la van a romper incluso. Y tú la vas a volver a hacer, como esta arañita, ¿cierto? Y te la van a volver a romper. Y si no hay alguien, un hijo de su madre, corrupto, entorpeciéndote tu trabajo al hacer tu telarañita, si no está eso, va a venir la naturaleza, te la va a romper. Un viento fuerte te va a romper la misma araña, la telaraña, perdón. Un pájaro y te va a romper de nuevo la telaraña. Hasta que te mueras de hambre. Si esto es así, pregúntenle a los palestinos. No paran. La corrupción, el mal no para hasta que te destruye. Entonces, ¿por qué se murió la arañita de hambre? Bueno, porque no pudo tejer su telaraña. ¿Pero por qué? ¿Porque nadie apreció su mérito? Eso puede pasar o puede que no pase. Pero la arañita se murió porque en el lugar donde tejió la telaraña había menos posibilidades para ella. En cambio, otra arañita exitosa, que no tiene ningún contacto político con nadie, que no tiene una idea de derechos, que no tiene una idea de las cosas que se merece, sí obtuvo su mosquita todos los días, simplemente porque tejió su telaraña en otra parte, que le dio más posibilidades. Entonces, creo que en nuestra vida, si dejamos de pensar cuando hacemos algo, si dejamos de pensar en nuestros derechos o en que hice esto y me lo merezco, y empezamos a pensar en oportunidades, perdón, no es la palabra, posibilidades, esa es la palabra, perdón. Había más posibilidades de sobrevivencia en otro lugar. La arañita tenía menos posibilidades de sobrevivencia donde hizo su telaraña. No fue culpa de su telaraña estaba perfecta, no fue culpa de su trabajo. Ella trabajó diligentemente todos los días para sobrevivir y se murió de hambre igual. ¿Me entienden? El tema es simplemente que tenía menos posibilidades. Y creo que a esa conclusión llegué, de que si bajamos en nuestra mente los niveles de derechos y méritos, que si usted también busca la definición de mérito, ¿cierto? Viene de merecer, ¿cierto? Viene del latín y está asociado como a dos conceptos distintos. Uno que está asociado al derecho a ser reconocido, y el otro que está asociado al valor de lo que tú haces. Y ahí entra también el tema del precio, ¿ok? El costo, ¿qué valor, qué precio? El cartelito con el precio, vendo, arreglo puertas por
9.990. ¿Ya? Entra todo ese concepto, ¿cierto? Pero nuevamente, si empezamos a pensar más en lo posible, en las posibilidades, ¿me entienden? No esta frase de hagamos lo imposible. No, lo imposible es imposible. Hagamos que lo que no creemos que es posible sea posible. Porque no tenemos el rango de saber qué es posible en esta vida. Somos igual que la arañita, no tenemos una visión espectacular, no sabemos lo que hay más allá. La arañita solo tenía la visión de su entorno. Si se hubiera arriesgado, hubiera caminado a lo mejor a otro lugar y hubiera hecho su telaraña en otra parte, habría conseguido más mérito, habría conseguido más derecho, habría conseguido más posibilidades. Eso es lo que tenemos que, cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen adversas, creo que no está bien sufrir por el tema de que hice esto, yo me lo merecía, y se lo ganó este concha su madre, me lo ganó, sí, es terrible, pero la realidad es así. Pero si pensamos en la medida de voy a hacer que esto sea posible, ¿entienden? No voy a hacer que esto que es imposible, voy a conseguir esto que es imposible. Eso es un absurdo. Lo que es imposible no lo puedes conseguir. Voy a aumentar mis posibilidades. Eso, me fui en volar, pero no sé, a alguien le puede servir, qué sé yo. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense, un abrazo para todos, chao.